Academia VRS. Triturando la literatura. Impacto de la infección por VRS a largo plazo. Vamos a comentar este artículo que creo que es muy interesante y que ha aparecido publicado este año. El artículo se llama Asma, atopia y función pulmonar en los adultos jóvenes después de un ingreso hospitalario por bronquiolitis en la infancia y el impacto de los virus y el sexo, que creo que es muy interesante porque para los pediatras pues, nos aporta datos de lo que ocurre no solo en los niños pequeñitos que nosotros tratamos y que los vemos, pero qué ocurre cuando ya dejamos de verlos y ya pasan a ser controlados por nuestros compañeros de médicos de familia o medicina interna, médicos de adultos. Este es un estudio de cohortes realizado en Noruega, en dos hospitales de Noruega, en el que han estudiado a adultos jóvenes entre 17 y 20 años de edad que habían estado hospitalizados por bronquiolitis en el primer año de vida entre los años 1996 y 2001. No solo estudian esta cohorte, sino que la comparan con un grupo control de adultos jóvenes que nacieron en el mismo momento. Lo que hicieron estos autores es que estudiaron un grupo de pacientes que en estos 5 años estuvieron ingresados en sus hospitales con bronquiolitis aguda durante el primer año de vida, y a partir de un total de 1.168 pacientes ingresados, pues los invitaron a participar en el estudio, a realizar un seguimiento a largo plazo, y de estos pacientes, pues sus padres y posteriormente ellos, pues hubo un porcentaje que aceptaron participar en el estudio, realizando pues toda una serie de exámenes clínicos, pruebas de función pulmonar, pruebas de alergia, y un pequeño porcentaje que solo aceptaron pues completar cuestionarios clínicos. Y por otro lado, pues hubo un grupo control de los niños que habían nacido pues en el mismo momento que estos niños. A los niños que habían nacido de forma sucesiva, pues los invitaban a participar hasta encontrar pues un control pues apareado de la misma edad, una fecha de nacimiento muy similar y del mismo sexo. Y bueno, hicieron el mismo procedimiento, los invitaron a participar, ¿no? Y finalmente pues nos encontramos con un grupo de entre 150 y 200 pacientes en cada grupo que participaron en las diferentes partes del estudio. En el seguimiento de esta cohorte realizaron pues un estudio previo a los 11 años sobre la evolución que estaban teniendo estos pacientes, y lo que se plantean en este estudio que han publicado ahora como objetivo primario es estudiar la prevalencia de asma y atopia y la función pulmonar a los 17-20 años de edad tras haber tenido esta hospitalización por bronquiolitis y la infancia. Y como objetivo secundario, evaluar el impacto de los virus causantes de la bronquiolitis en la evolución, y también el impacto de ser hombres o mujeres. Solo estudiaron el virus respiratorio sincitial en el aspirado nasofaríngeo, de manera que clasificaron a los pacientes en virus respiratorio sincitial positivo y virus respiratorio sincitial negativo. No estudiaron otro tipo de virus. Aquí en esta diapositiva os muestro la distribución de los grupos de estudio, ¿no? Finalmente, en el grupo postbronquiolitis pues se incluyeron 225 pacientes, y en el grupo control se incluyeron 167 personas sanas, ¿no? Los grupos estuvieron bastante equilibrados en cuanto a la distribución de género, a la edad gestacional al nacer, el peso
a nacimiento, en cuanto al porcentaje de personas que fumaban o en cuanto a antecedentes familiares de atopia, ¿no? Solo hubo una pequeña diferencia en cuanto al peso al nacer, que era un poquito superior en el grupo control, y también el que el grupo control tomaba más corticoides inhalados, lo que habla a favor de que en el otro grupo vamos a encontrar más patología respiratoria, ¿no? En esta gráfica podemos ver los resultados generales del estudio y podemos ver la columna verde representa siempre el grupo control, las columnas azules representan los niños que habían estado hospitalizados por bronquiolitis, y lo que podemos ver es que el grupo de niños que había estado hospitalizado por bronquiolitis pues tenía una mayor prevalencia de asma en algún momento de su vida, pero también de forma más importante una mayor prevalencia de asma en el último año. Y no hubo diferencia en cuanto a este porcentaje de niños con asma en el grupo de niños que la bronquiolitis había sido por VRS o en la que había sido por otros virus. O sea que aquí el factor el tener una bronquiolitis por VRS o tenerla por otros virus, ambos son factores de riesgo de tener una mayor prevalencia de asma. En cambio, no hubo diferencias en la frecuencia de atopia entre los controles, la población sana, vamos a llamar en este caso, o los niños que habían tenido una bronquiolitis el primer año de vida. Sí que si contamos los niños que tenían asma, aquí había una diferencia en que los niños que habían tenido por la bronquiolitis por VRS, a la edad de adultos jóvenes tenían una menor prevalencia de atopia que los niños que habían tenido una bronquiolitis por otros virus. Lo que seguramente pues tiene que ver, aunque en este estudio no lo pudieron valorar, con que eran niños que tenían las bronquiolitis más relacionadas con rinovirus. Un poco la conclusión final de este estudio sería que los adultos jóvenes hospitalizados por bronquiolitis en la infancia tienen una mayor prevalencia de asma, pero no de atopia, y además tienen una función pulmonar ligeramente disminuida respecto al grupo control, en el sentido de que tienen una disminución del FV1, del cociente FV1-FVC y del FEV 2575 en relación con el grupo control. La prevalencia de asma fue mayor tanto si la bronquiolitis había estado producida por virus respiratorio sincitial como si había estado producida por otros virus, y no hubo diferencias entre el sexo masculino y femenino. De manera que podemos decir que la bronquiolitis en la infancia se asocia con morbilidad persistente en los adultos jóvenes. De alguna manera, estos investigadores hablan de que existiría una repercusión en cuanto a la morbilidad posterior de las bronquiolitis que tendría una forma de U, de manera que podría haber mucha repercusión en los primeros años de vida, que después bajaría, pero que volvería a ser evidente cuando estos lactantes ya llegan a ser adultos jóvenes, y que de alguna manera pues esto sería importante continuar con estos estudios para ver si ellos representan un riesgo aumentado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando son adultos. Muchas gracias por vuestra atención.